que pasar y pasó. Y la cosa es que no queda otra. Son cosas que ocurren y más cuando entrenas con el nivel de exigencia que entreno yo. Al final ha tocado, ha llegado, quizás no es lo que más me gusta, pero sí, aquí estamos y comenzamos una descarga de entrenamiento. Una descarga de entrenamiento que llevaré de una manera diferente a como las he podido hacer de aquí para atrás. Si te quedas hasta el final del vídeo, voy a comentarte ciertos aspectos que debes de tener en cuenta para considerar si debes de poner en práctica una descarga ya o todavía no es momento de aplicarla. Muchos lo sabréis, otros no, y si no, os informo yo. Terminé de competir en noviembre, a finales de noviembre, y básicamente he estado desde entonces entrenando. He ido de menos a más, obviamente, quien lo seguís podéis verlo a través de las redes y los vídeos de YouTube que he podido ir subiendo. Y hasta el día de hoy, he ido incrementando poco a poco volumen de entrenamiento, intensidad, a la par que calorías. El peso corporal ha aumentado y en consecuencia mi rendimiento también. Mi composición corporal se está manteniendo. Dejaré por aquí una imagen de mí. Es normal que tras un tiempo y más con el nivel de exigencia que tengo yo, con el nivel de esfuerzo que aplico en todos y cada uno de mis entrenamientos, que llegue un momento en el cual sientas que las cosas no van bien. Y no es nada malo, al contrario, es algo muy positivo en estos los que nos dedicamos al mundo de los hierros. Y es básicamente que has acumulado una fatiga tremenda porque has rendido como si no hubiera un mañana. Pues como tiene que ser. Puede que no sea tu situación porque no te está ganando una descarga. Llevaba cerca de una semana sintiéndome diferente. ¿A qué me refiero con esto? Pues la comida. No he cambiado nada de mi alimentación, pero la comida no me sentaba igual. Las digestiones no eran igual de buenas. Sigo manteniendo ese nivel de hambre que hay que mantener en una etapa de superávit energético. Es súper importante porque esto quiere decir que el sistema digestivo, ok. Pero sí que es verdad, hay ciertas comidas que las digería peor. Y esto básicamente era por tener una pequeña dilatación abdominal, molestias gastrointestinales y bueno, de vez en cuando alguna flatulencia que Mel os lo puede decir. Aparte de eso, la cabeza en los entrenamientos ya no estaba metida 100% full en el entrenamiento. Todos los que me conocen físicamente, mis clientes y gente que ha podido llevar un entrenamiento conmigo, saben que una vez que yo piso el gimnasio no hay nada atrás. Ni teléfono, ni amigos, ni Mel. Ni siquiera Mel. Y esto ya no se estaba dando. Hacía mucho más caso al teléfono móvil, entraba en redes para hacer scrolling y al final esto me estaba limitando en los entrenamientos. Sí que es verdad que seguía progresando, había fatiga, pero pensaba, es mi cabeza, síguete empujando, etc, etc. Y esto ocurre cuando después de varias semanas, como he dicho, empujándome, sacando récords, mejorando y haciendo las cosas tal y como debo de hacerlos para volver a competir en un show pro y mostrar una mejor versión. Porque, ojo, ahora siendo pro, la cosa se pone peliaguda. Llega un momento en el cual has acumulado tanta fatiga que te tienes que deshacer de ella. Otro aspecto a tener muy en cuenta y que para mí es la piedra angular, la cual sostiene todo lo demás, es el descanso. Y sí, llevaba ya en torno a una semana descansando peor. Me despertaba mucho más por las noches. Además, considerar el descanso, a pesar de mi rutina precama, que dejaré un vídeo por aquí para que podáis ver lo que yo hago y cómo puedes mejorar tu descanso, a pesar de ser todo idénticamente, me costaba conciliar mucho más el sueño y esto estaba pasando factura. Al día siguiente, sin haber cambiado nada, me levanto a la misma hora, me acuesto a la misma hora, me sentía peor y aparte, por las noches me depelaba muchas más veces. No entendía por qué en un principio. Básicamente hago caso omiso a estas descargas de entrenamiento que se deben de llevar a cabo siempre y cuando te la ganes. Habrá gente que te dirá que son cada 5, cada 6, cada 8 semanas, pero para mí eso es un error. Más sobre todo cuando al final no conoces ni siquiera cómo tú te sientes y cuándo es tu momento. La mayoría de la gente peca de hacerla o muy temprano o peca de no hacerla. Prácticamente yo soy del segundo tipo. Nunca las hago. Por lo tanto, hilando fino, recopilando datos, que básicamente es lo que yo suelo hacer con mis clientes, recopilar datos para ver cómo han ido todas estas semanas, te das cuenta de que la cosa no va a bien, no va a mejor y es momento en el cual debes de hacer un pequeño break, un parón. Mi inglés exquisito. Anteriormente las descargas las ponía en práctica de manera activa. ¿Qué significa esto? Pues básicamente seguía acudiendo al gimnasio pero con una reducción masiva del volumen de entrenamiento. Únicamente hacía una serie por ejercicio con la misma carga. Y es verdad
Y es verdad que seguía exprimiéndome. Y quizás esto hacía que no me recuperara del todo. Hoy por hoy lo que voy a poner en práctica es una descarga total sin acudir al gimnasio de entrenamiento durante una semana. Es cierto que ahora me veo un poco perdido, con mucho tiempo en el cual debo de invertir en otras facetas de mi vida, pero a nosotros que amamos el entrenamiento, que no sabemos estar sin ese entrenamiento, se nos hace difícil. Y es por eso que estos momentos debes de aprovecharlo para darle ese tiempo, esa oportunidad a otras facetas de tu vida. Incluso puedes dedicarte a generar un menor estrés. Te dejo un vídeo por aquí para que puedas llevar a cabo. Como puede ser dedicárselo a la lectura, a la meditación, a la familia, a los amigos, a tu novia, lo que sea, o a tu novio. Pero básicamente va a ser un tiempo en el cual puedas disipar toda esa fatiga acumulada de los hierros y volver después de esta a seguir reventándola. Como os comentaba al principio del vídeo, llegamos a ese momento en el cual te voy a dar ciertos factores, ciertos aspectos que debes de tener en cuenta y valorar contigo mismo o contigo misma para saber si es necesario una descarga de entrenamiento. Las ganas de entrenar no son las mismas que de costumbre y no hablo de la motivación, hablo de las ganas y del esfuerzo que tú pones a cada uno de tus entrenamientos. Si estos van disminuyendo conforme pasan las semanas, échale un ojo. El tiempo de la sesión de entrenamiento. Creo que este apartado nadie lo tiene en cuenta y es que yo sé cuánto duro entrenando. Con mi sesión de empujes, con mi sesión de espaldas, con mi sesión de piernas, con mi sesión de empuje 2, con mi sesión de densidad. Todas mis sesiones tienen una hora de entrada y una hora de salida. Sé cuánto tardo de media. Si tú ves que la sesión de entrenamiento se dilata mucho más de lo que normalmente tardas, échale un ojo. El progreso en los entrenamientos va de capa caída y esto no hace referencia a 1 o 2 semanas. Estamos hablando en un marco de tiempo un poquito más amplio y no en 1 o 2 ejercicios, en toda la sesión global. Lo que vas a notar normalmente es que esa misma carga que has podido utilizar hace 1 o 2 semanas te pesa más y aparte estás recortando repeticiones en vez de sumar. Ahí échale un ojo. No pasa nada porque 1 o 2 semanas mantengas la carga, sumes repeticiones o incluso iguales, pero lo normal es que esa carga poco a poco te vaya costando a nivel interno menos, aunque hagas lo mismo. El descanso, sí, el descanso se ve muy perjudicado cuando estás metido en un hoyo, como le llamo yo. Básicamente te cuesta mucho más conciliar el descanso, o sea, quedarte dormido o dormida es un mundo, es un horror, te desvelas mucho más por las noches, te cuesta conciliar el sueño cuando te desvelas e incluso cuando te levantas aún estás cao, que parece que no has dormido nada. Las digestiones, sí, y para mí esto es súper importante. En todas las facetas, ya sea superávit, déficit calórico, recomposición corporal o mantenimiento, que podríamos hablar, es súper importante tener el sistema digestivo bastante bien, porque este nos va a dar bastantes pistas de cómo estamos yendo. En mi caso particular, que no he cambiado absolutamente nada, ni la selección de alimentos, ni la composición, ni las calorías totales de hace varias semanas hasta el día de hoy, recordemos que estoy de media en unas 3000 calorías, ¿vale? Para mis 79 kilos, pues en varias semanas no he tocado absolutamente nada, estoy comiendo lo mismo, mismas cantidades. ¿Qué ocurre? Si como lo mismo, en las mismas cantidades y todo va bien, perfecto. No debo de notar nada diferente con respecto a semanas atrás. Ahora, si sigo haciendo lo mismo, pero las digestiones son peores o alguna comida en sí mismo me da más problemas, ahí hay que echarle un ojo porque la cosa no está yendo bien. La inflamación a nivel corporal, otro factor que quizás pasamos desapercibido, pero que puede llevar a la práctica si te mides. Y si sigues comiendo lo mismo, mismas calorías, varias semanas, pero al final el abdomen se dilata, algo está ocurriendo. Y te preguntarás, ¿cómo pongo en práctica una descarga de entrenamiento? Primero, responde a todas estas preguntas que he dejado atrás y ¿crees tú realmente que te mereces una descarga de entrenamiento? La mayoría de las personas que creen que realmente necesitan una descarga de entrenamiento no la necesitan. Y las personas que creen que pueden seguir entrenando muchas más semanas necesitan una descarga de entrenamiento. Y esto es así, lo siento, pero es así. Que no termina aquí. Básicamente, si todas estas preguntas que te he hecho han sido de manera positiva y tienes más de 2 de estos síntomas, es hora de poner en práctica una descarga de entrenamiento. Para mí hay 2 opciones, una descarga total o una descarga activa. La descarga total es la que voy a poner yo en práctica y es: olvídate de entrenar, olvídate del cardio. Mantente activo, mantén tus pasos diarios y la comida normal.
Si tienes días altos o días bajos, en cuanto a calorías, vete a consumir los días bajos. Básicamente porque no tenemos el componente de entrenamiento, que no es que gaste muchas calorías, pero algo suma. Si haces una descarga activa, básicamente lo que tienes que hacer es reducir el volumen de entrenamiento lo máximo posible a una única serie por ejercicio, manteniendo la intensidad. Yo lo que suelo recomendar es dar una vuelta completa al microciclo. Si por ejemplo hicieras una torso-pierna con 2 rotaciones, harías torso A, pierna A, descanso, torso B, pierna B y me tomaría 3 días de absoluto descanso. Como si fuera la descarga activa, pero únicamente 3 días. Después de esa descarga activa pasaría a ser la descarga total de únicamente 3 días. Creo que en mi caso, al final, con cuánto yo me empujo, con cuán exquisito soy haciendo las cosas, cuánta perfección busco, el objetivo que yo tengo a día de hoy siendo atleta profesional de culturismo natural es otro. Por lo tanto, creo que me va a beneficiar muchísimo hacer una descarga total durante 7 días y volver luego nuevamente a rendir durante X semanas. En esta ocasión ha sido 15 semanas rindiendo. Recuerdo, antes de empezar la preparación, que ya llevaba varias semanas encadenadas de entrenamiento. Y llegué a sumar 50 semanas sin realizar ningún tipo de descarga. Y esto también me pasó bastante factura. 50 semanas de entrenamiento son bastantes semanas sin poner en práctica ningún tipo de descarga, aún estando en fase de preparación competición. Entonces, ¿crees todavía que necesitas una descarga? ¿Tienes alguna duda con respecto a la descarga? ¿Me puedes comentar algún síntoma por aquí en comentarios que puedas tener y que puedas estar sospechando de que pueda estar relacionado con la necesidad de una descarga inminente? Por lo tanto, si te ha quedado claro el tema de la descarga, ¿cómo lo voy a llevar yo? ¿Cómo podrías determinar si es necesaria una descarga o no? Me gustaría que dejaras un corazón en los comentarios y que no te pierdas el siguiente vídeo porque vamos a hablar de algo muy importante.